Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito de MOOC de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual de la doctora María del Carmen Padilla, quien nos expondrá el tema manejo de preguntas del panel de jueces. La doctora María del Carmen Padilla es abogada especializada en infraestructura, contratación pública y derecho administrativo, litigante en disputas relacionadas con el sector de la construcción y también actúa como árbitro en diversas instituciones de arbitraje. Doctora María del Carmen, en primer lugar, darle un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este mood de arbitraje. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión bastante provechosa para todos los participantes en este momento. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es María del Carmen Padilla Ortega. Yo soy abogada y árbitro también de algunos procesos. Entonces, es un gusto y un honor poder conversar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco acerca de lo que empíricamente y en la práctica he aprendido y creo que son algunos aspectos importantes que me gustaría compartir con ustedes, por favor. Entonces, voy a dar inicio a mi presentación. Voy a compartir pantalla. Me dan unos segundos, por favor. Listo, listo. A ver, aquí estamos. A ver, un momento, por favor. Listo. A ver, bueno, el tema que se me ha asignado es el tema de manejo de preguntas de panel de jueces. Los aspectos que vamos a compartir el día de hoy son cosas que he podido leer y además aprender en la práctica. Entonces, creo que este intercambio de información, ¿no? que puedo darles, creo que les va a poder ayudar no solamente en las preparaciones que puedan tener o exposiciones que puedan tener para la participación en un MOOC, sino también como en su práctica en general. Entonces, hecha esa aclaración, vamos a poder iniciar. Es importante comentarles antes de aterrizar un poco en cuáles son estas recomendaciones, que cuando uno está expuesto a un interrogatorio por parte del panel de juez, es importante de que no solamente estén preparados para ese momento. Hay una planificación, una preparación que se hace antes de ese evento, y que implica bastante dedicación y bastante esfuerzo y bastante conocimiento también del caso. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones preliminares para poder estar preparados en esas oportunidades. Creo yo que cuando uno está sujeto a un interrogatorio, es una oportunidad muy importante que por eso es que yo les recomiendo que se preparen previamente, ¿no? Porque está prohibido improvisar en esos momentos. Uno tiene que tener el caso preparado, incluso las posibles respuestas que pueda dar en ese momento, y para eso es muy importante el manejo de la empatía. Ponerse en los zapatos del juez, ponerse en los zapatos de la contraparte y poder anticipar aquellas situaciones o aquellas preguntas que puedan surgir en el proceso interrogatorio. Y para eso, para esa oportunidad que es clave y que creo que es el momento donde los abogados brillan y pueden demostrar todo su conocimiento, sus habilidades, es muy importante que en primer lugar que puedan conocer su caso. Y aquí no se trata de una simple recomendación, sino que es una obligación, creo yo, conocer a detalle la información del caso. Y aquí no solamente involucra conocer los hechos principales del caso, sino conocer los hechos a detalle de la información que ha sido brindada sobre el caso. Y no solamente los hechos que involucran a la parte a la cual están defendiendo. Se requiere también que conozcan los hechos de la contraparte, porque la contraparte al momento de su participación van a poder hacer referencia no solamente a los hechos que le corresponde, sino también a los hechos que van a involucrarlos a ustedes. Es importante que puedan estar atentos a cualquier imprecisión que vaya a surgir en el camino
o a cualquier aspecto que requiera y amerite ser aclarado frente a un tribunal. Esto en cuanto respecta a los hechos. Pero otro aspecto que es muy importante y que a veces se olvida es el conocimiento exacto de las pretensiones que están planteadas, ¿no? Ha habido procesos, situaciones en donde las partes han hecho su defensa únicamente en base a hechos, pero han perdido fuerza en realidad las pretensiones y los pedidos que están, digamos, detrás de estos hechos. Entonces, creo que es importante tener muy claro este tipo de hechos, pretensiones y fundamentos. Fundamentos viene a ser la argumentación en realidad que está respaldada en los hechos y en las pruebas y en la argumentación jurídica que puede plantearse detrás de esto. Entonces, es muy importante de que se pueda conocer a detalle qué es lo que se pide para tener claridad también al momento de la exposición y al momento de las respuestas. Y aquí no solamente nos vamos a mirar nosotros, como les comentaba, sino también que es muy importante tener conocimiento de lo que está planteando nuestra contraparte, ¿no? Porque al momento de nosotros poder responder algunas preguntas, vamos a tener que hacerlo de una forma y de una manera muy precisa, muy concisa, para que quede en la mente del juez. Entonces, es importante conocer la información a detalle para poder resumir y establecer los fundamentos con mucha precisión y de forma adecuada. Otra de las cosas que también suelo recomendar es que si se puede, no siempre es posible en el caso de las competencias, pero de ser posible que estudien también quién va a estar al frente suyo en el caso de un interrogatorio, conocer al juez. Y el conocimiento sobre el juez implica incluso participar al momento de la designación. Cuando uno va a designar un árbitro, a un juez, implica también conocer cómo es esa persona, no solamente como profesional, también si es una persona que escucha, que sabe escuchar, que tiene una escucha activa, que puede ser empático con las pretensiones de las partes. Tener empatía no significa coincidir necesariamente con la posición que se está planteando, sino saber escuchar y dar oportunidad a que ambas partes puedan ser oídas. Entonces, es muy importante que al momento que nosotros designemos un árbitro o un juez, si tenemos la oportunidad, busquemos aquellos profesionales que cuentan con las capacidades profesionales, pero también personales, ¿no? Y vamos a ver que este tema de manejo de las preguntas no solamente implica tener habilidades técnicas sobre el caso o habilidades técnicas de oralidad o litigación, sino que implica mucho de un autoconocimiento de cómo somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y también mucho de tener empatía acerca de saber escuchar cuáles son las preguntas del juez y qué cosa es lo que está buscando detrás. Entonces, a veces, no sé si han escuchado quizá que dicen que los abogados tenemos o debemos tener cabeza fría. Yo más que cabeza fría, y esto se refiere a un control de las emociones, yo lo que recomiendo siempre es tener la serenidad y hacer caso a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos permiten poder identificar qué están pensando o qué sentimientos están detrás de las preguntas, qué es lo que está buscando el panel o el juez cuando hace preguntas. eh, y eso nos permite también poder darle en el clavo a la respuesta que quiere el juez. Y bueno, antes que me pierda en estos aspectos, cuando me refería a que uno debe conocer a su juez o debe esforzarse por conocer a su juez, esto lo puede hacer en el momento de la designación, pero también cuando ya se encuentra previo a la audiencia, en el cual lo que suelo recomendar es que busquen de repente algunas experiencias anteriores que pueda haber tenido el juez en pronunciamientos, en sentencias previas o en laudos. Y también la formación, ¿no? La formación profesional, si es que se está con un abogado o a veces no necesariamente, ¿no? Puede tener también otra profesión, eh, pero siempre conocer cómo es esta persona, ¿no? O buscar alguna referencia para poder saber. Y finalmente, hay algo que es básico también y que a veces no se pone atención, es el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos.
de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Hay veces en que no tenemos o tenemos alguna muletilla, o a veces ceseamos, o a veces movemos mucho las manos, ¿no? Entonces, en estos aspectos yo sí recomiendo mucho practicar previamente, ¿no? Y practicar de repente con personas cercanas, con amigos, con jefes, con miembros del equipo de trabajo, para poder mejorar estas habilidades y poder identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Esto en realidad es un aspecto que es de mediano plazo. No se mejora de un día a otro, sino que implica un proceso de ejercicio, de poder mejorar nuestras habilidades de comunicación y nuestra expresión corporal. Pero sí creo que cuando somos conscientes de querer mejorar en nuestra expresión, en cómo nos comunicamos, creo que va a ayudar muchísimo a poder lograr ese avance. Y nosotros no solamente comunicamos con nuestro lenguaje, sino también comunicamos con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra expresión corporal, ¿no? Seguramente ustedes han visto que hay mucha gente que parece entusiasmada porque mueve mucho las manos, ¿no? Esto en realidad, lo que está detrás es que son personas demasiado entusiasmadas, con mucha ansiedad, y es por eso que mueven mucho las manos. O hay personas que se quedan tiesas al momento de su exposición, y eso no quiere decir necesariamente que sean tímidos, sino que en ese momento en particular de la exposición, pueden estar teniendo muchos nervios o incluso un ataque de pánico, ¿no? Solamente que no lo expresamos en ese momento. Entonces, esto requiere de mucha práctica en realidad, ¿no? De poder desarrollar las habilidades de comunicación, de expresión corporal, para generar una buena sensación en el panel de jueces. Y ese es el objetivo precisamente, lo que uno busca al momento de mejorar su expresión corporal, su expresión de comunicación, es poder generar credibilidad en el panel de jueces. Eh, claro, también se busca convencer, ¿no? Influenciar acerca de algunas interrogantes que pudiera tener, pero lo más importante es exponer el caso de forma que pueda ser creíble y sustentable para los ojos del juez. Y para eso va a depender mucho de la forma como uno comunica y también cómo se ve, ¿no? Y ahora les voy a explicar un poco más en qué consiste esto. Otra de de los aspectos previos que yo suelo recomendar es que cuando van a estar sometidos o van a participar de un interrogatorio, de una audiencia oral, siempre traten de buscar un espacio cómodo, un espacio en el cual ustedes se sientan cómodos, sin interrupciones, donde no haya mucho ruido, muchas distracciones que pudieran a ustedes interrumpirlos al momento de su exposición. Entonces, busquen un espacio iluminado, busquen un espacio tranquilo, cómodo, con buena conexión a internet. He visto en ocasiones en audiencias virtuales donde algunos de los abogados han tenido inconvenientes con su conexión a internet, sobre todo cuando recién empezó lo de la pandemia, y en realidad no ha jugado a su favor, todo lo contrario. De hecho, han quedado como que personas un poco irresponsables porque no se prepararon bien con estos aspectos que para nosotros son fundamentales. Entonces, siempre es bueno asegurarse que el espacio donde van a realizar su exposición sea un lugar cómodo, un lugar apropiado, donde no hayan distracciones y puedan estar completamente concentrados en sus respuestas o en la sustentación de su caso. Y como les mencionaba, uno no solamente va a comunicar con las palabras, va a comunicar con los ojos, va a comunicar con la sonrisa, va a comunicar con incluso con la posición en la cual uno se pone al frente del tribunal arbitral. Algunos de los colegas con los que yo participo prefieren dar un discurso de forma de pie porque cree que esta es la mejor forma, digamos, de poder dirigirse hacia un panel o hacia un auditorio. Hay en otras ocasiones que se recomienda más bien estar sentado, ¿no? Para estar incluso a la misma altura de quienes van a estar al frente, que puede ser el panel o puede ser un auditorio. Va a depender en realidad mucho de la situación particular en que se encuentren.
Pero a lo que iba es que no solamente nosotros comunicamos con las palabras, vamos a comunicar también con todo nuestro cuerpo. Y eso implica nuestros movimientos, nuestra postura, ¿no? Imagínense si ven al frente una persona que está encorvada, ¿no? Que camina así o que tiene la cabeza inclinada para abajo. En realidad no van a dar una buena sensación. ¿Qué cosa sí va a dar una buena impresión? Es una persona que esté parada de forma recta, de forma adecuada, que tenga un tono de voz adecuado también, no muy bajo ni muy alto, ¿no? Porque si es muy bajo, va a parecer que la persona es tímida, que es la persona que no se siente segura. En cambio, si es muy alto, podría dar la impresión de que es una persona prepotente o que quiere imponer su posición o que no acepta posiciones diferentes a la suya. Entonces, hay que manejar estos aspectos, ensayarlos, como les digo, ¿no? Utilizar un tono de voz adecuado, un tono de voz medio, de volumen medio, de posición con los hombros derechos, ¿no? Una posición vertical. Y comodidad también. Lo que sí también recomiendo es que estén cómodos porque a veces cuando si son audiencias presenciales, para las mujeres sobre todo, a veces vamos con tacos, tacos agujas incluso. Entonces yo sí les recomiendo, antes que digamos de la apariencia, estar cómodos digamos, en estos momentos en los que su cuerpo y su mente exige plena concentración de lo que van a sustentar. Y nuestros sentimientos en realidad vienen de acá, de nuestro cerebro, de cómo nos hemos ido preparando antes para ese momento. Entonces, es importante que ese trabajo mental, esa preparación mental que uno puede tener en estos momentos de competencia o de intervención con un panel de jueces, puedan estar tranquilos, ¿no? Por eso es que también no se recomienda estudiar estos aspectos un día antes, sino que sea semanas previas, meses previos, para que en ese momento simplemente salga de forma fluida y de forma natural y no implique pues nerviosismo por parte de los participantes. Las palabras no bastan, sino que tiene que ser un ensayo y un esfuerzo de práctica completo de todo nuestro cuerpo, de nuestro ambiente incluso. Y los abogados, esta frase quería compartirles, los abogados debemos de ser conscientes de que al interactuar con seres humanos, por muy revestidos que se encuentren de facultades forenses, esto aplica para cualquier tipo de facultad, estos tienen en su haber sus experiencias vitales que han generado inevitablemente condicionantes y prejuicios de toda naturaleza y que van a influir en la forma en que nos van primero a prejuzgar y luego a juzgar. ¿Qué implica esta frase? Que detrás del juez hay una persona con experiencias, una persona que tiene prejuicios, hay una persona que ya ha formado, digamos, algunas ideas en sus años. Entonces, lo que nosotros hacemos al momento de responder las preguntas o al momento de realizar una exposición es tratar de llegar a esa persona, a sus prejuicios, a su historia. Entonces, es por eso que es muy importante saber conectar al momento de la exposición o al momento de las preguntas. Y aquí vamos a nuestro tema. ¿Qué hay en la mente de un juez? Eso es un aspecto importante. Uno piensa que un juez a veces es como que una persona que solamente va a resolver sobre nuestro caso. Pero como les decía, detrás hay una persona, hay un padre de familia, un esposo, un hermano, un hijo, con muchas emociones, muchas vivencias, y no se trata de querer convencerla a toda costa de nuestra posición, sino que como estamos, digamos, en una situación en la que vamos a tener que convencer a una persona de nuestra posición, vamos a tener que ser muy respetuosos y utilizar un lenguaje muy formal y serio también, ¿no? Sin perder la objetividad de nuestra posición. Entonces, detrás de un juez hay una persona que en ese momento puede estar muy metido, en tu caso, o puede estar pensando en el desayuno o en el problema que tuvo con la esposa. No lo sabemos. Lo, Estas situaciones en realidad no las vamos a poder controlar. No vamos a poder saber qué ha estado pensando 5 minutos el juez antes de la audiencia, pero lo que sí vamos a poder hacer es tratar
o intentar lograr captar su atención. Y para eso es importante la forma en cómo ustedes van a contar y van a responder esas preguntas. Como les mencionaba, no solamente esto implica tener una buena comunicación verbal, sino también mostrar o mandar mensajes a través de nuestro cuerpo y nuestros gestos con una comunicación no verbal adecuada. Y en primer lugar, la forma de expresión, ¿no? Nuestra forma de expresión tiene que ser en una velocidad y en un tono adecuado, no debe ser muy rápido. A veces por la ansiedad, por la motivación, solemos hablar rápido, solemos hablar incluso sin una hilación. Lo que recomiendo siempre es que tengan una estructura ya trabajada previamente y esa estructura la vayan desarrollando de forma pausada, muy clara, no muchas palabras. A veces las palabras, uno piensa que hablando mucho va a ser mejor argumentador o va a argumentar mejor, pero en realidad no es así. Mientras más claro uno sea, más claro, más concreto con la argumentación de sus fundamentos, va a ser mucho mejor y va a quedar en la mente del juez. Utilizar un tono de voz y pronunciación adecuadas también, no muy alto, no muy bajo. Si en realidad uno utiliza un tono muy alto, puede parecer que quiere amedrentar al otro y eso también no se ve bien. Si utiliza un tono muy bajo, puedes parecer que tienes miedo, que tienes temor, que no estás segura de tu posición. Entonces, hay que balancear bien nuestro volumen de voz, hay que tener un lenguaje corporal adecuado, una postura adecuada, una mirada fija al momento de darle explicación o responder estas preguntas, porque a veces, y esto como les decía, ¿no? Son situaciones que uno va ensayando día a día y a través de la práctica, pero es importante hacer ese ejercicio consciente de querer mejorar en nuestra expresión gestual, en nuestra expresión corporal, a través de nuestra mirada, de nuestra gestualidad. A veces de forma presencial es mucho más fácil, ¿no? Poder mirar a nuestro interlocutor, pero de forma virtual también es posible hacerlo. Ustedes han visto que en su laptop tiene una lucecita, ¿no? Que se enciende cuando va a empezar la grabación. Es importante que cuando hablan puedan mirar esa luz y puedan concentrarse en esa luz para llegar a sus interlocutores. Y, y esto tiene que ver con la emoción, porque cuando uno cuenta una historia, responde una pregunta con argumentos, lo que quiere es conectar con esa emoción que está detrás de la pregunta por parte del panel. Y nuestro objetivo es siempre transmitir lo que se busca detrás. Y hay, seguramente han escuchado, hay una técnica que se llama storytelling, que es el arte de contar historias. Eso lo usan por lo general los profesionales del marketing, pero en realidad yo creo que es algo que todos deberíamos trabajar en nuestras profesiones, o al menos las profesiones que involucran la comunicación a otros, porque ah, no nos interesa aburrir a nuestro jurado, no nos interesa que nuestro jurado pierda atención sobre lo que decimos. Al contrario, nos interesa captar su atención. Y para eso están estas técnicas que lo que hacen es contar la historia no de forma pasada, sino de forma fluida, en términos y lenguaje sencillo, para que puedas conectar con tu interlocutor, para que pueda sentirse identificado con tu historia. Por ejemplo, ¿no? A veces los abogados suelen usar muchos términos, incluso en latín, en otros idiomas, para lucirse, para que su expresión sea un poco más sofisticada, pero en realidad lo que yo recomiendo es todo lo contrario. Mientras más simple, más preciso, más clara sea la historia, mucho mejor porque va a poder conectar con su interlocutor. Entonces, aprendamos también a ponernos en los zapatos del juez. Como abogados, siempre vamos a querer tener razón en nuestra posición, pero pensemos también que desde el lado del juez es importante que podamos dar argumentos válidos, o argumentos sustentables y creíbles para que el juez pueda coger nuestra posición. Entonces, es importante siempre ponernos en los zapatos del juez y también en los zapatos de la contraparte. ¿Por qué? Porque esto nos permite adelantarnos también cuál va a ser la posible respuesta de nuestra contraparte. Y vamos a poder incluso jugar con los argumentos que lanzamos o en nuestra exposición o en la respuesta a nuestras preguntas que tengamos. Y lo que buscamos finalmente es que nuestro juez
compre nuestra historia, que compre nuestros argumentos, que nos crea y que finalmente nos dé la razón. Entonces, los abogados, como dicen algunos juristas destacados, contamos historias y hay que aprender a contar esas historias. Se dice que es el arte de jugar con el lenguaje y las emociones. Y efectivamente, así es. Cuando uno comunica, ya sea con la preparación de una demanda, con la exposición de un informe oral, con una publicación de un artículo, lo que estamos haciendo es contar historias. Eh, por eso es importante de que pueda utilizarse un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible, no muy técnico, porque eso en realidad dificulta y aburre al jurado. Tenemos que ser simples, claros, incluso es bonito que se puedan poner ejemplos o que se puedan utilizar metáforas, porque eso ayuda también a la comprensión de nuestra explicación. Entonces, por ejemplo, lo que se suele decir, por ejemplo, si están en un entorno donde hay hombres y por lo general a los hombres les gusta jugar fútbol, pueden hacer referencia a que al final del partido, ¿no? Al final del juego, ¿no? Una persona se da cuenta de tal cosa, ¿no? Pero es importante también que puedan identificar quién es su interlocutor, si es hombre, si es mujer, si es, si es un abogado, si es un ingeniero, un arquitecto, porque eso también va a poder llevarnos a reflexionar a qué historias, digamos, pueden conectar con ellos. Y otra de las cosas también es el autocontrol de nuestras propias emociones para que no interfieran en sus objetivos. Uno tiene que ser consciente que si es una persona nerviosa, tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder controlar sus nervios. Si es una persona ansiosa, también tiene que tener técnicas para controlar esa ansiedad. Nuestro objetivo siempre va a ser vernos de la mejor forma ante nuestro panel para generar credibilidad y confianza, para que nos compre nuestra posición y la historia que queremos contarle. Como les comentaba, ¿no? No se trata de aburrir, distraer o distanciar al tribunal arbitral, porque he visto muchos casos en que algunos abogados incluso levantan la voz o responden mal a un tribunal arbitral porque no entienden su pregunta. Y esto en realidad lo que quiere decir es que hay un problema de comunicación porque el abogado no está entendiendo lo que está pretendiendo buscar el juez. Quizás está buscando aclarar un hecho que no está claro para él, pero el abogado lo toma como una amenaza, ¿no? Y es por eso que nunca, por favor, no se peleen con su panel. Por más que pueda hacerles preguntas inquisidoras o puedan hacerle preguntas que desde su posición puedan verlas como que se están direccionando algunas cosas, nunca pierdan el control de la situación. Siempre respondan de forma seria, de forma objetiva y siempre de forma objetiva, ¿no? Sin perder la objetividad. Hay muchos abogados que se toman también los aspectos o los casos de forma muy personal. En realidad, lo que hacemos los abogados es sustentar la mejor posición del cliente, que favorece los intereses del cliente. Entonces, no se lo tomen personal. Siempre refieran o brinden sus respuestas de forma objetiva y sustentadas en hechos, sustentadas en pruebas, sustentadas en argumentos jurídicos creíbles, y esa va a ser su mejor defensa. Y para poder comunicar, y esto es un ejercicio que en realidad les va a servir para todo tipo para cualquier actividad, es que traten de utilizar una comunicación empática. No sé si les ha pasado, pero a veces han recibido algún correo o alguna llamada donde quizá ni siquiera han saludado y de frente les han lanzado una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de comunicación empática, ¿qué significa? Ponerse en el zapato del otro, ponerse en la piel del otro. ¿Cómo te gustaría a ti que te saludaran o que te hicieran una pregunta? Que de frente te preguntaran, hicieran la pregunta, que te saludaran primero, que te miraran, que te sonrieran primero antes de hacerte una pregunta. Es importante que puedan ponerse a reflexionar antes en qué nos gustaría o cómo nos gustaría, o la forma como nos gustaría que suceda, digamos, un interrogatorio. Porque esto va a hacer a que puedan conectar con quien está al frente. Y a veces surgen errores de comunicación
a veces pasan desapercibidos, pero es la forma o las palabras en que se utilizan que pueden sonar muy agresivas. Entonces, una comunicación que utilice palabras de respeto, que sea una comunicación cordial. Yo creo que esto aplica para ambos lados, tanto para el lado del panel de jueces como para el lado de los abogados. Uno siempre tiene que ser muy cordial y muy formal a la forma de responder esas preguntas. Les sugiero que puedan incluso practicar algunas frases, digamos, unas frases para dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Eh, y para eso, un ejercicio también que es importante es que puedan escuchar mucho, escuchar para entender. Y esto es lo que es la escucha activa en realidad, qué es lo que está buscando mi interlocutor cuando me formula una pregunta, qué es lo que está detrás. Vamos a poder escuchar no solamente la pregunta, sino que vamos a ver sus ojos, vamos a ver su mirada, vamos a ver sus manos, ¿no? Porque vamos a poder darnos cuenta si nos quiere hacer una pregunta incómoda o no. Entonces, hay mucho más de comunicación que la sola pregunta cuando escuchamos a un juez. Y con nuestra respuesta, nosotros podemos coger esa oportunidad para construir una defensa adecuada y para que el juez compre nuestra posición, o podemos destruir nuestra posición y que y que el juez ya pueda sentenciar en contra de nosotros. Y eso lo digo porque las alternativas son así de radicales. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma como responde. Responder de forma objetiva, responder de forma empática, de forma muy formal y muy seria y sin perder la objetividad. Porque así como nosotros estamos sustentando una posición que puede ser válida, que puede ser creíble, también nuestra contraparte lo va a hacer, en la mayoría de los casos, claro. Entonces, hay que saber que hay que ser conscientes de que pueden haber distintas posiciones válidas y que en realidad va a depender de la argumentación que uno pueda hacer como abogado para poder convencer al juez de nuestra posición para ganar un caso. Entonces, lo que buscamos finalmente detrás de este tema de las respuestas, del manejo de las preguntas, es generar credibilidad y persuasión. Y a veces para eso no se requiere tener el caso, porque muchas veces no lo tenemos. Tenemos un caso difícil que sustentar, tenemos un caso difícil de probar, ¿no? Entonces es importante al menos hacer todos nuestros esfuerzos para que presentemos nuestro caso de tal forma que pueda ser creíble y que pueda ser creíble de alguien que no quiere imponer su posición, sino que quiere convencer de forma seria, de forma educada y de forma empática. Entonces, aquí les he puesto una frase de Goleman, es una persona que habla mucho de la empatía y del liderazgo y que dice así: la empatía desaparece en el mismo momento en que nuestros sentimientos son tan poderosos como para anular todo lo demás y no dejar abierta la menor posibilidad de sintonizar con el otro. ¿Esto qué implica? Nosotros conectamos con nuestro interlocutor. En realidad conectamos en todos nuestros espacios, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Entonces, esta manera de conectar implica que seamos empáticos con el otro, que nos pongamos en los zapatos del otro para poder tener una comunicación adecuada con ellos. Y dentro de las clases de preguntas que nos puedan surgir en un panel interrogatorio están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, en realidad, son una oportunidad para los abogados, porque son aquellas preguntas en las que responden un qué y van a tener oportunidad los abogados para poder sustentar sin ninguna restricción cuáles son, digamos, ese alcance de la respuesta. No hay ninguna limitación. Entonces, yo creo que es las preguntas abiertas, por ejemplo, de ¿qué opina usted? ¿No? Cuando les suelen hacer esas preguntas, ¿qué opina usted de lo que ha dicho su contraparte? En esos casos, tienen carta abierta para poder aterrizar muy bien su posición de forma clara y segura. Entonces, es importante que lo puedan hacer bien también, con esta comunicación no solamente adecuada del caso, del conocimiento de los hechos, de los fundamentos, de las pretensiones, sino además de la forma en cómo lo están comunicando, de la expresión, de la mirada, de los gestos, de las manos. Hay muchas formas de poder comunicar adecuadamente. Otro tipo de preguntas son las preguntas cerradas, y son esas preguntas en las que te dicen,
Usted está afirmando, de repente, usted está afirmando tal cosa o X situación, ¿no? Y las únicas posibilidades de respuesta son sí o un no. Entonces, esas son las preguntas cerradas. ¿Qué cosa está detrás de este tipo de preguntas? Quizá afirmar un hecho que no estaba claro para el tribunal, pero que va a ser utilizado posteriormente para su decisión. Entonces, estas preguntas cerradas, si bien son fáciles de responder, fáciles porque van a implicar un sí o un no, podrían generar mucha responsabilidad. Entonces es importante que ustedes puedan estar atentos a esta clase de preguntas para que dependiendo de su posición, ustedes puedan coger esa pregunta y decir, sí, esto está probado en tales hechos, en tales fundamentos, siempre hacer referencia a los hechos y medios probatorios, que es lo que les va a dar sustento y argumentación. Eh, y y digamos, o sea, o los va a ayudar por un lado o los puede también destruir, porque quizá el árbitro o el juez puede utilizar esa pregunta para, para tener sustento de un hecho para la posición contraria. Entonces, es importante de que puedan conocer su caso, incluso ensayar este tipo de preguntas abiertas y preguntas cerradas de lo que van a exponer para que puedan estar preparados en ese momento, ¿no? Con posibles respuestas, con respuestas de tipo adecuada sobre todo, ¿no? Y que no impliquen ninguna improvisación, porque al inicio de la exposición les mencionaba de que esto no se trata de una improvisación, sino que se trata de una preparación muy consciente y estudiada de lo que van a decir y lo que van a responder en ese momento. El propósito de estas preguntas siempre va a ser esclarecer los hechos o fundamentos. Entonces, los aspectos previos que habíamos revisado de conocimiento de tu caso, conocimiento de tu juez, conocimiento de ti mismo, son muy importantes para que podamos dar unas respuestas adecuadas. Y aquí es muy importante tener esa escucha activa, que es una habilidad que en realidad muy pocos tenemos o se puede decir que muy pocos tienen, porque la mayoría de la gente a veces responde pensando solamente en ellos mismos y no escuchamos qué es lo que está buscando nuestro interlocutor detrás con la pregunta. Cuando hacemos escucha activa, no solamente escuchamos la pregunta que nos dirigen, sino podemos entender cuál es el aspecto que no está claro para nuestro juez o para nuestro árbitro. Vamos a poder entender qué está detrás, cuál es su interrogante y para qué. Entonces, es un ejercicio que lo recomiendo mucho, que escuchen activamente, porque eso les desarrolla empatía, les desarrolla ponerse en los zapatos de los árbitros, de los jueces, para saber qué cosas están buscando con su pregunta. Y esa es la gran pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿Qué están buscando? No solamente la pregunta en sí, hay algo que está detrás, hay un aspecto que no ha estado claro y que están buscando sostener para poder generar una decisión en cierto sentido. Entonces, la escucha activa implica no solamente escuchar la pregunta, sino poder entender y anticiparnos qué estaría buscando nuestro juez o nuestro panel con esa pregunta. Y la respuesta ideal siempre va a ser expresar nuestra respuesta de forma clara y precisa, en base a nuestro estudio del caso, a nuestros argumentos, a nuestras posiciones, muy concisos y muy claros y sin mucha explicación. Porque cuando un juez hace una pregunta, por lo general, ya tiene claro todos los demás hechos. No se trata de repetir los hechos o los argumentos o los fundamentos, sino se trata de dar una respuesta de forma convincente y que pueda responder esa duda particular del árbitro o del juez. Utilizar siempre un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, de forma clara, utilizar un lenguaje formal y respetuoso y no perder de vista, nuestra objetividad y neutralidad, porque así como nosotros creemos que nuestra posición es válida, nuestra contraparte también va a pensar lo mismo. Entonces, eh, por experiencia, siempre he tratado de forma cordial a los abogados de la otra parte, porque sé que están defendiendo intereses también de otros diferentes a los nuestros. Entonces, yo creo que no hay mejor jugador que el que siempre juega con respeto, ¿no? Entonces, de eso se trata. No perder la vista de la objetividad y menos pelearse con el panel, ¿no? Porque el panel va a resolver nuestro caso. Entonces, la idea es que puedan incluso tener una relación
cordial, muy respetuosa con ellos, porque uno no sabe cómo nos va a llevar también la vida, y la vida nos puede llevar a poder encontrarnos con estas mismas personas, pero en diferentes posiciones. Entonces, la forma de ver de estas situaciones son como oportunidades que todos tenemos de relacionarnos, de poder interactuar con distintas personas y de, sin pensar el día de mañana, de repente nos vamos a poder encontrar, pero diferente posición. Quizá ustedes en el caso ya en una posición de árbitros o como abogados de la contraparte, porque la vida es cíclica, la vida da vueltas y por eso es importante siempre no perder la objetividad, no tomarnos los casos de forma personal y siempre ser muy amable y respetuoso en la forma de la exposición. Y de eso se trata tener la asertividad, ¿no? De eso se trata responder con asertividad, con mucha empatía, no pedirle, no suplicarle al juez que te dé la razón, pero sí con argumentos. Esa es la mejor forma de poder defenderse y de poder dar respuesta a las interrogantes que se plantean. Y otro aspecto que también, una técnica que se suele utilizar es que al momento de responder estas preguntas, ustedes también se puedan repreguntar o puedan soltar algunas preguntas al panel para que puedan generar duda en ellos y y que el panel pueda más bien utilizar esas preguntas que ustedes formulan al finalizar sus respuestas para su ejercicio de laudo o para que puedan ser formuladas a la contraparte. ¿No? Por ejemplo, ha habido veces en que uno termina una pregunta, ¿no? De exponer una pregunta que le han hecho con otra pregunta, ¿no? ¿Y qué diría y qué ha dicho nuestra contraparte sobre eso? Nada, ¿no? Entonces, con esa pregunta que tú haces, que ustedes podrían hacer, están generando también una contrapregunta sin hacerlo formalmente, ¿no? Entonces, esa pregunta ya queda en la cabeza del juez. Entonces, es como que encauzar, ¿no? La controversia también a un aspecto que tiene que ser meditado por el juez. Entonces, nuestras respuestas tienen que tener cabeza fría, como les mencionaba, pero no solamente cabeza fría, sino también corazón, para controlar nuestras emociones y para poder responder de forma empática, con una argumentación que genere confianza, que genere credibilidad, eh, con una comunicación que genere conexión con nuestro interlocutor, sabiendo quiénes son y a veces la forma en cómo deciden, y mucha solidez en nuestra argumentación. Y esto en realidad depende de lo que inicialmente les estaba conversando, ¿no? Que es tener un caso, una teoría del caso sólida, con argumentos creíbles, con argumentos jurídicos, ¿no? Que esté sustentado en las pruebas y la actuación probatoria del caso. Entonces, de eso se trata. Algunas recomendaciones es que al momento que puedan dar sus explicaciones, traten de ser organizados y estructurados. Y esta regla de tres siempre funciona, ¿no? Cuando uno tiene identificados tres argumentos o tres hechos y los menciona de forma ordenada y dice, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar y en tercer lugar. Esto permite demostrar al panel que ustedes tienen muy claro cuáles son los argumentos principales de su caso y también lo que están mostrando en eso o están generando es una sensación de orden y credibilidad. Entonces, esta regla de tres es muy importante. Yo lo recomiendo siempre al momento en que hacen su exposición o al momento en que responden estas preguntas. Y esa regla de tres permite de que pueda quedarse en la mente de los árbitros y puedan ser identificadas como algunos aspectos que son claves y relevantes y que tienen que ser tratados al momento de el laudo. Y para finalizar, estas recomendaciones en realidad son cosas que uno va aprendiendo con la práctica. No lo aprende de la noche a la mañana, pero es importante que puedan tener conciencia de que si uno trabaja en estos aspectos, en la forma de comunicación, en generar empatía en sus relaciones, yo creo que les va a ayudar muchísimo, no solamente para alguna preparación de un mood que puedan participar, sino como experiencia práctica como abogados y de vida, ¿no? Porque como les mencionaba, hay personas, hay profesionales que pueden ser muy capos, pero que quizá no tienen las habilidades blandas para poder resolver adecuadamente un caso.
¿no? Y como jueces, como abogados, en realidad todos tenemos que tener esas habilidades blandas para ponernos en los zapatos del otro y para poder trabajar también un mejor caso. Y esto es un esfuerzo que se tiene que hacer día a día. No se hace para una sola oportunidad, sino que se trabaja día a día en nuestro día a día, en nuestra casa, en la universidad, en nuestros trabajos, con todos en realidad con quienes nos relacionamos. Así que esa yo creo que la principal recomendación que yo les puedo dar, y que si ustedes trabajan de forma constante en esas habilidades, van a hacer finalmente que sean unas personas con habilidades blandas, personas que van a saber escuchar, van a poder entender, ¿no? Cuando el cliente les comenta un caso o cuando el juez les hace algunas preguntas, van a poder ponerse en los zapatos del otro para poder plantear un mejor caso, porque nada mejor que tener distintas perspectivas para poder plantear un mejor caso. Así que, bueno, con eso terminamos la exposición y bueno, quedo abierta a cualquier pregunta, interrogante que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente exposición, muy comprensible. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, algún interrogante, puede hacer su manito y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Aquí estoy viendo que hay una pregunta acerca de Crista Micaela. Hola Crista, a ver, Crista dice, ¿cuál sería la diferencia entre pretensiones, objetivos e intereses? Ya. Bueno, las pretensiones son las que uno, lo que está pidiendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que uno puede plantear en cuando tiene un caso? Nuestros objetivos, en realidad, si bien están relacionados con las pretensiones, a veces se plantean diversas pretensiones, pero que tienen el mismo objetivo. A ver, te doy un ejemplo. Si tú planteas una pretensión A, pero si no te dan A, planteas una pretensión B de forma subordinada. En estos casos, tu objetivo quizá que esté detrás sea que te reconozcan un monto de dinero, ¿no? Entonces, se diferencian de las pretensiones por eso, porque lo que está detrás, lo que está buscando finalmente, tu objetivo es que te reconozcan dinero, ¿no? Por, ya sea por un trabajo, digamos, o por otro aspecto, pero en realidad las pretensiones van a ser, digamos, como todas las alternativas que uno puede presentar para que te reconozcan finalmente ese objetivo y el interés que está detrás, que el interés suele ser de repente, está relacionado con los objetivos, pero finalmente el interés que puede ser de repente ganar ese caso o que te reconozcan solamente algún aspecto. El típico caso es que te puedan pedir, por ejemplo, cuando a veces hay problemas de una indemnización, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, quiero que me pagues esto, o si no, como reconócemelo como pretensión subordinada por indemnización por daños y perjuicios, como si fuera una indemnización, una pretensión indemnizatoria. Entonces, en estos casos, va a ser diferente, ¿no? O sea, pero finalmente, ¿qué cosa es lo que estás buscando detrás? Que te reconozcan esos trabajos, que te paguen finalmente, ya sea como indemnización o como pago del contrato. Entonces, uno puede, al momento de presentar su caso, puede plantear sus distintas pretensiones, pero con un objetivo principal, que es que te paguen, ¿no? Entonces, eso uno no lo debe perder de vista al momento de la exposición del caso, y al momento de sustentar esas pretensiones, precisamente, el objetivo que está detrás. Bueno, a ver, acá también Ronnie Salas está preguntando, ¿pudiera explicar la diferencia entre empatía y simpatía? Sí, claro. Em, cuando, a ver, la simpatía, a ver, cuando digo que uno tiene que ser empático en la comunicación, es que tiene que utilizar un lenguaje pensando, o sea, utilizar un lenguaje, una comunicación, pensando en cómo quisiera que te trataran o se comunicaran contigo. Entonces, la simpatía, en realidad, a veces uno escucha a alguien y te dice, uy, qué simpático esta persona, porque utiliza unas buenas técnicas de comunicación, es muy respetuoso, es muy cordial, se le ve una persona muy amable, ¿no? Eso es generar simpatía. Pero generar empatía es más allá que eso. Implica ponerse en el lugar del otro. Entonces,
y a veces en una posición distinta, ¿no? Puedes incluso generar empatía haciendo referencia a la posición contraria. Y con eso, lo que estás demostrando es que tienes empatía con la posición contraria y considerar incluso válida una posición contraria, pero mantener una diferencia con respecto a tu caso. Entonces, con eso estás generando empatía, estás poniéndote en los zapatos del panel o de la contraparte. La simpatía es algo que se pueda generar. Sí, sí. Estoy en una reunión, estoy en una reunión. Sí, sí. Entonces, disculpen, por favor, acá ya me están presionando con el tiempo, pero les decía que en eso se trata la diferencia entre la simpatía y la empatía. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier consulta y les he dejado mi correo para poder ayudarlos, ¿no? Espero que estas recomendaciones les sirvan y bueno, me dará gusto que sea así. Sí, doctora, muchísimas gracias nuevamente por la ponencia, por compartirnos esas recomendaciones, esos consejos del manejo de las emociones, la empatía, la buena comunicación y la asertividad. Creo que son bastante importantes para nuestra formación como abogados. Eh, Muchas gracias, doctora, y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Beloyer. Nosotros siempre estaremos muy contentos de contar con usted, doctora. Muchas gracias a ustedes por su atención. La verdad que lo agradezco mucho siendo fin de semana y los felicito más bien por prepararse, por preocuparse por su preparación, porque eso los va a ayudar a ser unos abogados completos, no solamente con el conocimiento y la formación necesaria para poder ser buenos abogados, sino para ser buenos profesionales. Y eso implica hacer un trabajo íntegro. No solamente con las habilidades profesionales y técnicas, sino también con las habilidades personales que son muy importantes y de verdad es que los recomiendo trabajar en ellos. Hay muchos libros que hablan acerca de liderazgo, de habilidades interpersonales, habilidades blandas, incluso de psicología. Yo les recomiendo que les den una ojeada porque eso les va a ayudar a tener una perspectiva diferente que les va a ayudar mucho en su profesión. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenos días.